Yo me acordé de Dios cuando lo necesitaba. Ahí yo clamé a esa sangre, a ese sello. Ahí yo quise cubrirme con la sangre de Cristo. Ahí yo empecé a suplicarle al Todopoderoso. Porque una serpiente me picó en este brazo, en el mundo espiritual, en sueño, y se materializó en el físico. Y entró un veneno a mí que parió una serpiente que estaba dentro de mí y empecé a masturbarme. Eso abrió brecha y descuidó mi vida espiritual con Dios. Vino una serpiente pequeña, hija de ella, que se me pegó ahí. Y yo la agarré así, la desmenucé y la desbaraté. Y yo la vi en sueño cuando la desbaraté. Pero entonces ya me dejó el veneno, los 2 colmillos. El otro día yo me levanté con los 2 colmillos pegados. Tengo una foto de eso, se la voy a traspasar para que usted la ponga junta con el video. Ese demonio quiso acabar con mi vida de una manera impresionante. Cuando eso me hace así en mi parto, yo le decía, tú ves, que yo no quiero, mátame ahora. Corre antes de que yo peque, llévame. Yo le suplicaba a él que me matara. Yo pedía la muerte y la muerte no venía. Porque no quería fallarle a Dios porque estaba oficiado del Espíritu Santo. Amaba a Dios y sabía que le estaba fallando. Y no quería eso en mí. Dios le bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión queremos bendecir tu casa, tu familia, tu ministerio y todo lo que Dios puso en tus manos. En esta ocasión tengo el honor, tengo la oportunidad de estar sentado junto a una mujer de Dios. Yo quiero que ella se presente y sé que muchos de ustedes la conocen. Pastora, Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga más, varón, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con usted y con todo lo suyo, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo la audiencia que va y está viendo este video, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi nombre es Araceli, pastora por la gracia y la misericordia del Eterno, porque a Él así le ha placido, y esperamos que este contenido sea de edificación a la vida de todos y cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Así que usted que está ahí pendiente, porque esto yo sé que se va a descontrolar en el espíritu y muchas vidas van a ser marcadas. Así que envíe este contenido a más personas para que también sean tocados y bendecidos. Pastora, quiero empezar de una vez preguntándole, ¿en qué circunstancia, qué momento usted conoció al Señor y cómo fue ese momento? Hablar del Señor para mí es algo demasiado grande, impresionante. Pero yo conocí al Señor por primera vez a la edad de 13 años, casi era como 12 años y pico para 13 años. Sí. Y me convertí en ese entonces, pero me descarrié. Porque realmente yo no me convertí, en aquel entonces mis padres tenían una forma, los padres criaban diferente a como están criando los padres de hoy en día. Sí. Y a mí me estaban criando en una manera de la que yo no podía casi salir. Pero yo veía que tengo una hermana que se llama Wanda, que es la mayor de todos mis hermanos. Y Wanda todo el tiempo salía porque era cristiana y se iba a la iglesia. Y yo dije, pero ella sale, a ella sí la dejan salir. Pues yo voy a salir también. Pero para yo salir dije, me voy a ir con ella a la iglesia. Y empecé a visitar la iglesia y me convertí al evangelio. Pero yo me convertí por salir. Pero lo que no sabía era que iba a tener un encuentro con alguien allí, que me iba a enamorar de alguien, de un personaje maravilloso, que es el Espíritu Santo. Wow. ¿Cómo fue ese encuentro? Cuando yo empecé a visitar la iglesia, yo lo que quería era salir, vuelvo y repito. Y yo empecé poco a poco a fluir allá a la iglesia. Y una joven con su esposo, llamada Margarita Reyes, y su esposo Juan Reyes, ellos empezaron a hacer todos los días por la mañana, hacían lo que era matutino. Empezaron a llevarme, me invitaban a las vigilias, me invitaban a los matutinos, me invitaban a todo lo que tenía que ver con la palabra. Empezaron a darme doctrina. Y yo empecé a conocer a Dios. Había un reguero de mujeres que todo el tiempo estaban danzando. Y con la falda de agosto y danzando. Y yo hablaba en lengua. Yo le decía a mi hermana, yo quiero eso. Yo quiero hablar lengua, yo quiero hacer eso que ellas hacen. Y mi hermana me decía, eso es el Espíritu Santo, que lo hacen ellas. Y yo, pues yo quiero también. Entonces poco a poco empecé a averiguar cómo era, lo que era sentir lo que ellas sentían. Cómo era meterse en esa dimensión. Y buscando, empecé a enamorarme. Empezó a entrar alguien en mí. Empecé a sentir amor por esa persona. Empecé a querer cambiarlo todo en mi vida. Empezó un cambio en mí, porque era una muchacha antes muy violenta, desde pequeñita. Y con demasiadas cosas, porque vengo de un mundo, de una familia con antepasados de brujería, pactos ancestrales y generacionales que el Señor rompió en mí por su infinita misericordia, con lo que es la brujería y la hechicería. Mi bisabuela, mi abuela, mis madres, todos trabajaron eso. Y esos demonios me habían elegido a mí para yo seguir trabajando, continuando con lo que es ese legado. Ese legado se rompe en mí cuando yo vengo a estos caminos, pero luego yo cometí el error de descarriarme ya cuando tenía un promedio como de 15 años. ¿Cómo fue ese momento? Yo me fui a trabajar a una casa de familia
en Santiago y la señora me decía cuando yo cogía la llamada, dile que yo no estoy. Yo era cristiana cuando entré a trabajar en esa casa. Es ahí por lo que el cristiano tiene que averiguar bien. Antes de un cristiano coger un empleo, de movilizarse, de coger un trabajo, de una novia. Sí, porque ahora, varón, hay un problema. Ahora se comprometen sin pedir permiso. Ay. Se casan sin hablar con Dios. Y entonces, ¿a quién tú le vas a hablar cuando tú tengas problemas en tu matrimonio? ¿A quién tú te le vas a tirar para que te diga algo? Tú no puedes decirle, Señor, mira la mujer que tú me diste. Algo hubo que se desató en el huerto de Edén. Y por eso Adán recibió menos castigo. La asignación de cuidar el huerto y de no tocar ese árbol no fue a Eva que se le entregaron porque Eva no estaba todavía. La asignación fue para Adán. Pero hubo algo que se desató allí, que fue que Adán le dice, Rabaquima, wow. Adán le dice, la mujer que tú me diste. ¿Por qué no se la pidió? Fue Dios, fue Dios que se la dio. Al Dios darle esa mujer, y él le dice, la mujer que tú me diste, fue la que me hizo comer esto a mí. Entonces el Señor dice, el Señor mengua lo que es el castigo de Adán, porque sabe que fue el que le dio esa mujer, que no fue que Adán la pidió. Pero si el Señor dice a castigar a Adán, el castigo era entero para Adán, no para la mujer, porque es que realmente a la mujer no le fue asignado cuidar nada. La mujer no estaba cuando Dios pone a Adán en el huerto. Fue después que Dios se lo pone como una ayuda idónea. Wow. ¿Entiendes? Entonces, debido a esa situación, cuando tú te metes lo que es en un propósito, del propósito de Dios, que tú decides que ya Jehová transforma tu vida, se manifiesta lo que es un cambio en ti. El Señor hizo un cambio maravilloso en mí. Wow. Entonces, en esa casa donde usted empezó a trabajar, siendo cristiana, empezó a enfriarse. Claro, porque una persona mentirosa, porque hay un reguero de cristianos que son mentirosos. Pero tú hay cristiano que es mentiroso, hijo del diablo, no ha conocido a Cristo. La Biblia dice claramente, oiga bien lo que le voy a decir a usted, que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No. Usted o es de Dios o del diablo, usted no puede venir a decir a mí que usted es de Dios hablando mentira. El cristiano tiene que tener cuenta porque le dice, por el poder de la palabra será hecho. Y en la boca del hombre está el poder de la vida y la muerte. Cuando tú hablas mentira, tú tienes muerte en tu boca. Sí. Porque el único padre de mentira es el diablo, que el Señor lo reprenda. Usted nunca ha visto que de la boca de Cristo salió una mentira. Al contrario, lo mataron por la verdad. Sí. Cuando le preguntaron, ¿tú eres el hijo de Dios? Tú lo has dicho. Eso es así, varón. Wow. Entonces, en ese lugar, después de ahí que usted se empezó a enfriar, ¿qué cosas empezaron a llevarla más al mundo? Ella empezó a mandarme a comprarle cerveza. Yo estaba trabajando en una empleada. Usted como empleado tiene que ir, por eso vuelvo y repito, el cristiano tiene que consultar al Eterno antes de coger un trabajo. Usted si es cristiano no puede ir y que ya usted no se gobierna. Usted tiene un gobierno que es el gobierno de arriba. Usted tiene que moverse bajo la asignación el tiempo de Jehová, porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Tiempo de reír, tiempo de trabajar y tiempo de placer. Si tú te mueves antes del tiempo pueden acontecer muchísimas cosas. ¿Y a quién tú le reclamas? Si te metes en un trabajo que Jehová, yo pasé mucho trabajo por meterme en cosas que Jehová no me mandó, siendo cristiano. ¿Cómo cuáles? Ay, ay, ay. Me mudé en una casa donde había un satanista y yo no pedí permiso. Y después fue cuando me dice a mí, tú me pediste permiso, vamos a meterte en este lugar. Y el satanista abajo. Y hubo que pelear esa guerra ahí. Pero eso, ahora vamos para allá. Cuando yo me fui a esa casa de familia, yo no consulté con el Eterno para irme allí. Yo me fui sola por mi propia concupiscencia. Me fui a trabajar a aquel lugar porque tenía unos cuantos inconvenientes con mi mamá. Y decidí irme allí. Me fui hecho una niña a trabajar en esa casa. Y cuando estaba trabajando en ese lugar, ella empezó, la llamaban, yo le decía, fulana, la llaman. Ella no está, no se encuentra, ella estando ahí. Yo tenía que mentir. Wow. Mira, vete a comprarme una cerveza. Yo se la compraba. Hazme esto y esto y esto y esto. Yo se lo hacía. Cosa impía. Y poco a poco empezó a entrar una frialdad en mí, una frialdad en mí, una frialdad en mí. Y un amigo que yo tenía a contristarse. Porque por eso que yo le digo que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. El Espíritu Santo se concreta por muchas cosas. Cuando tú lo contritas, él es un amigo, no es cualquier cosa, no es una basura. Él no es un objeto, él es una persona que siente. Así como usted y como yo tiro un teléfono y lo rompo y se rompe y ya, no me va a decir nada. Pero tú, el Espíritu Santo lo lastima, el Espíritu Santo se contrita. Y poco a poco se va apartando de ti. Tú sientes en ti algo que te bloquea. Hay personas que sienten, que están ya pasando por eso, varón. De los que están viendo esta transmisión. Wow. Y muchos que la van a ver, que hace tiempo que el Espíritu Santo, ellos sienten una cosa aquí que lo tiene bloqueado, algo que lo tiene sellado, algo que no fluye en ellos. Y es que el Espíritu Santo lo ha contristado tanto que ya no está con ellos. Wow. Lo ha soltado, lo dejó solo. Porque el Espíritu Santo es un caballero.
Usted no ve lo que yo hice. Yo antes de que usted entrara aquí le abrí la puerta a mi padre primero, lo atajé a usted que no entrara. Aquí no entra nadie primero que él. Y es una iglesia y él habita aquí. Pero yo le hago reverencia, invito al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando yo me levanto por la mañana, yo invito al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a que entren aquí. Cuando me levanto por la mañana, lo primero que yo tiro primeramente son 3 besos para arriba. Antes de yo hablar con nadie cerca de mí, yo saludo a papá. Mi saludo primero es para él porque él es el dador de mi vida. Y sin él yo no puedo respirar. Entonces cuando un cristiano se mueve, los cristianos hoy en día se están dirigiendo ellos solos, yo sé lo que se gobiernan. Buscan trabajo sin permiso, varón. Se casan con la mujer nada más porque les gustó el cuerpecito. Y a lo mejor yo tenía la gordita para ti y tú soltaste tú cogiste la flaquita. Luego la flaquita se te estresa, se te descarría, te lleva el diablo con ella. Dios mío. Y luego está Jehová, ¿a quién va a llamar? ¿Te casó Jehová? Te casaste tú porque te gustó el majarete. Pues cómete el majarete y no te pido que oren por ti. ¿Por qué no pediste oración antes? ¿Por qué no consultaste antes con el Eterno antes de casarte o de comprometerte? ¿Por qué no hablaste antes de mudarte de casa y coger un empleo? Allá se te levantó el diablo con un brujo que está acabando contigo y tú no puedes orar. Hablaste con Jehová, te reveló que te podía mudar. Te dijo que sí, que te cambiara. El Espíritu Santo habla porque a mí él me habla. Esta mañana habló muchísimas cosas conmigo ahí. Él a mí me habla y le habla a todo el mundo siempre cuando tú estés dispuesto a escuchar su voz. Sí, wow. Entonces, estas cosas empezaron a enfriarla. ¿Usted recuerda cómo fue cuando ya usted dijo, no soy más cristiana? Varón, le voy a decir la verdad. Cuando una persona empieza a enfriarse, está descarriado en la iglesia. Hay un reguero de gente descarriada en la iglesia hace años. Años que están descarriados, que nada más están usando ropa. Pero el Espíritu Santo ya hace tiempo están practicando muchísimas obras. Hay un reguero de personas que están en las iglesias de fornicación, en adulterio, y están ahí y son de que cristianos. Y hay algunos que son tan sinvergüenza que ellos toman oportunidad sabiendo que están mal. Sí. Y el que está arriba mirándote, porque tú puedes engañar al pastor, pero ya papá, ¿quién lo engaña? Nadie. Hace tiempo que hay personas que están descarriadas en la iglesia. Yo estaba descarriada. Desde que yo empecé a meterme a esa casa, que empecé a hacer cosas que a Dios no le agradara, ya yo estaba descarriada, empecé a descarriarme. Pero empezó a manifestarse después en mí en ropa que empecé a comprarme. Ya la ropa cristiana ya me la encontraba fea. Ya me encontraba fea, sin maquillarme. Yo empecé a cambiar muchísimas cosas, a utilizar un reguero de cosas que el Espíritu Santo no quería en mí. Hasta que el Espíritu Santo terminó Yéndose. Hay algo que quiero hablar y aclarar. El Espíritu Santo, después que una gente se descarría, dura muchísimo tiempo esperándola. Él es un caballero y da oportunidad. Después que una persona está descarriada, aún una persona practicando montones de pecados, Él está ahí esperándola porque lo hizo conmigo. Anda, papá, gracias por su infinita amor y su misericordia. Él se queda un tiempo ahí esperando a ver si tú reflexionas. Es por eso incluso que porque la iglesia no entiende que los dones son irrevocables. Él no se los quita porque Él tiene la esperanza de que tú vuelvas. Dios. Para que tú vuelvas a utilizar lo mismo que Él te entregó. Porque Él es un caballero y es cariñoso, es hermoso. Es hermoso y no hay nadie como Él. Yo no he conocido a nadie como el Espíritu Santo de Dios. El mejor amigo que una persona puede tener es el Espíritu Santo. Dios mío. Sin Él nosotros somos nada en estos caminos. Él es el que nos da la fuerza nosotros día tras día para poder estar de pie. Cuando usted se descarrea, entonces, ¿cuáles cosas usted empezó a practicar que sabía por el conocimiento bíblico que no eran del agrado de Dios? Bueno, la mentira fue lo primero que entró en mí, practicándola sin querer en esa casa que estaba trabajando. Luego empezó a entrar en mí lo que es el ponerme a bailar música impía, a maquillarme, a hacer muchísimas cosas que al Eterno no le agradaban. Empecé a hablar con un joven que lo conocí. Bendito sea Jehová, que es una etapa de mi vida que nunca le he hablado y no la hablo porque todavía hay cosas que están ahí, que fue algo muy fuerte que pasé, un trance raro y malo que pasé en mi vida, que yo he preferido tenerlo ahí guardado. Pero conocí a una persona que marcó mi vida, que fue ese joven, trabajando en una casa de familia. Y todo eso aconteció yo siendo, al principio yo era cristiana, pero yo estaba descarriada aún en la iglesia. Y empecé a descarriarme, a hacer cosas, a practicar lo que era la mentira, a quererme ir a la discoteca, a quererme ir a bailar, a querer tomar alcohol. La señora me empezó a brindar alcohol en la casa en la que yo trabajaba y yo empecé a tomármelo con ella, a tomarme lo que era la cerveza. Y así, ya, ve, cómprate 5 cervezas y ven, siéntate que bebe conmigo. Ella vivía amargada porque ella era la amante de un hombre. La tenía con todo, como una millonaria, con de todo, un apartamento, con de todo. Le pagaba a la trabajadora, les mantenía todo, pero ella era simplemente la amante y la buscaba una vez a la semana. Esa mujer vivía amargada, extrañaba todo y era todo un desastre, vivía tomando alcohol a 2 manos.
¿qué tanto influenció en su vida esa actitud o ver continuamente expuesta a este comportamiento de esta señora? Influyó mucho en mi vida, tanto así que yo dije, nunca en la vida me meto con un hombre casado. El día que Dios me dé un hombre lo quiero para mí sola. Porque yo veía el padecimiento que esa mujer padecía, esa mujer gritaba. Cuando esa mujer le decía, yo estoy lista esperándote, mi amor. Y la veía que echaba en su bolso todas las cositas para arreglarle las uñas, porque ella estaba asfixiada de ese hombre. Se le notaba en la muerte hablando con él cuando él decía, hoy no puedo venir. Esa mujer agarraba y traía todo en la casa. Eso era algo que compartía todo y después voy a comprar. Y a mí me daba tristeza verla así. Le hablaba más hasta a su propio hijo, me hablaba más a mí y yo trataba de entenderla porque yo decía, es sufriendo que está por esta situación. Y yo dije, ni loca me meto. Y si hay alguna mujer que está viviendo con un hombre ajeno, suelta lo que no es tuyo. El hombre que está casado tiene un edicto que vino del cielo, porque no hay un divorcio, no hay un recasamiento. Para todos los cristianos que se están divorciando y separándose, te vas a comer el diablo. No hay recasamiento, no hay divorcio. Si te casaste y te está yendo mal, espera y órale a Jehová a ver qué es lo que va a hacer contigo. Que no hay divorcio. El Señor me dijo a mí, cuando ellos se separan de allá en la tierra, ¿quién lo va a divorciar aquí en el cielo? Y me mostró el libro abierto, me dijo, míralo, dile que no hay divorcio, no hay recasamiento. Para todos los que se están recasando, usted no ve que desde que un cristiano se recasa y se divorcia y vuelve a casarse, de una vez deja de fluir como fluía antes. Los pastores están muertos, los recasados. Ay. Y lo que ellos tienen se transmite. Yo vine a alabar a Dios muerto a todos. Porque el pastor está muerto, el pastor y se dan dispuestas las ovejas. Sí. Están en pecado. Y el pecado mata. Es una lepra que consume, que corroe. No hay recasamiento. Que la iglesia quiera venir y que no hay recasamiento. A mí me dijo una persona, que mire, pastora, vea, la Biblia habla y dice, por causa, salvo por fornicación. Y yo le dije, ¿tú sabes lo que es salvo por fornicación? Ahora usted que tiene conocimiento de la Biblia, usted me va a decir a mí que yo le voy a hacer una pregunta. ¿Adulterio es fornicación? No. Y entonces, ¿por qué los que están casados de que las mujeres son infieles, ya di que sabe por fornicación y van y se divorcian? Háblame de esto. ¿Por qué lo hacen? Dios mío. Cuando una mujer te es infiel, cuando Jesucristo le llevaron a la mujer que estaba en pecado y le dijeron para apedrearla y matarla, mira, la encontramos en pecado según la ley mosaica, la ley de Moisés, hay que apedrearla, hay que matarla. Jesucristo lo que le dice es, sigue escribiendo tranquilo, y le dice, hay alguno que esté libre de pecado. El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Como ninguno de ellos estaban libres, ¿saben lo que ellos hicieron? Que tuvieron que irse. Cuando ellos todos se fueron, él le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te acuso. Ni yo te acuso. Vete. Y no peques más. ¿Para dónde usted cree que ella cogió? ¿Estaba casada? Fue vete y no peques más. Fue por el esposo que la mandan. Ay. Fue para su casa. El esposo en estos caminos y el hombre y la mujer de Dios, cuando una mujer le es infiel, tiene que ceñirse de rodillas y rogarle a papá que le limpie el corazón y perdonar. Y si usted no quiere perdonar, quédese solo, pero no puede casarse, porque no hay divorcio, no hay recasamiento, bíblicamente no lo hay. Wow. El salvo por fornicación era para el pueblo de Israel. Préstame esa toallita. Que cuando una mujer se casaba, ellos ponían una toallita de abajo abajo para saber si era virgen. Sí. Y si ese entonces esa mujer no era virgen, sin que el hombre eyaculara dentro de ella, tenía que salir corriendo para atrás y demostrar que no era nada para entonces. Ese era el salvo por fornicación. ¿Tú me vas a meterme un salvo por fornicación? Cuando es un matrimonio lo que tú has hecho por ahí, ya tú estás casado. Yo vi ese libro cuando se abrió y vi que no hay un divorcio, que no hay un recasamiento. No lo hay. Y se van a perder montones de pastores, de evangelistas y de profetas recasándose. Si no te orían en el matrimonio, órale a Jehová y quédate solo hasta que el Eterno establezca un orden. Si a Dios le place, te mata la pareja. Y si no, te quedas ahí solito, tranquilo, si viendo lo bueno que se vive a Dios. Dios mío. Eso es lo mejor que hay. Pastor, entonces, ¿en qué momento usted empezó a tener experiencias en el mundo espiritual? Ay, varón. Desde niña. Yo le expliqué a usted que mi familia viene de pactos ancestrales generacionales que se rompieron en mí. Mi mamá, mi bisabuela trabajaba con la brujería. Llamada Lele, mi mamá llamada Chicha, que decían que volaba. Yo iba al altar de ella. Y tocaba la campanita, me comía todo lo que había ahí.
Y decía, pues ellos llaman y no, ahí no viene nadie. Y yo me que le fue a que me comía todo lo que había. Porque yo siempre fui glotoncita, como Lucita cuando chiquita. Me gustaba comer mucho, tú no estás viendo esta apariencia hermosa que Dios me dio de hebrea. Y yo tocaba la campanita y me daba mis alturas de todo lo que ellos le ponían a él. Le ponían esto, hijo, esto, el otro, fulano. Mami le ponía un punto a esto, fulano le ponía un punto al otro. Y yo venía a Juan y me comía todo lo que había. Había una fuente con una flor que se abre en el agua. Y yo agarraba todo el dinero también que sacaba, que le echaban la gente ahí. Cogía los cuartos y me iba a comprar cervecita y Marta India y todas las cosas. Y me daba mi buena llenura, varón. Porque yo decía, ellos no dicen nada. Pero yo no, lo que no sabía era que a medida que yo hacía eso, se iba poniendo a mí una cierta entidad. Y empezó a meterse en mí una fuerza sobrenatural que yo desconocía. Y para poderme agarrar, mi madre, para poderme golpear, tenía que buscar 3 y 4 hombres y amarrarme. Porque era algo sobrenatural que había en mí, de esos demonios. ¿Usted sintió que... Y una violencia terrible. ¿Usted sintió que cuando usted se comía esas cosas, había una transición o una transferencia demoníaca? Yo sentía que había cosas que se apoderaban de mí, pero me las seguía hartando. Porque era una muchachona. Yo empecé con eso, mi mamá todo el tiempo. Yo crecí viendo altar en mi casa. Yo crecí viendo el altar, miren, y viendo todas las fiestas de Plijé que se celebraban todos los años. Mi abuela todos los días, 21 de enero, le celebraba la fiesta a la Virgen de la Altagracia o de la Desgracia, porque ese es el principado que está acabando con República Dominicana. Cuando esas fiestas las celebran, los satanistas de alta jerarquía van allí, y la iglesia no lo sabe. Y el pueblo no lo sabe. La Biblia habla claramente en el Salmo 115 de la idolatría, y te voy a hablar un poquito de ella para los que no son cristianos que vayan a ver este video. La Biblia habla de la idolatría, habla claramente que dice que oye bien, tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, más no ven. Más no tienen, más no palpan. Tienen oídos, más no oyen. Nariz tienen ellos, pero ellos no huelen, no respiran. Y semejante a ellos son aquellos que lo hacen y también los que los adoran. Sí. Tú te vuelves semejante a un muñeco. Un muñeco obsoleto que no sirve, que no tiene ningún tipo de validez cuando tú adoras a esos demonios que están en las iglesias católicas. Porque yo vengo de ahí, varón. El sacerdote me preparaba a mí los trabajos de brujería que yo hacía. Espérese. Explíqueme eso. Le estoy diciendo. Cuando yo iba a buscar el agua maldita, que ellos le dicen bendita. Usted sabe que los brujos pueden trabajar con esa agua. Porque como los sacerdotes viven en un engaño, esa agua en vez de ser bendita es maldita. Y los brujos podían trabajar con ella porque yo trabajaba con ella cuando me metí en el mundo de la brujería. ¿En qué momento usted cae en ese mundo? Después que yo me descarrío, que me aparté de los caminos de Cristo, empezaron a apoderarse entidades y cosas de mí que venían de persecución ancestral de mi familia. Ya ellos me habían marcado a mí cuando niña. Yo recuerdo como ahora que me metieron en una cubetica y me dieron un baño desnuda. Mi bisabuela y mi familia. Pero entonces, poco a poco, yo empecé a sentir cosas, como le explico, que yo sentía una fuerza demoníaca que se apoderaba de mí. Poco a poco. Y yo veía que yo tenía tanta fuerza que los hombres, un hombre y 2 y 3, no podían agarrarme a mí sola. Mi madre, para poderme dar una pela, yo siendo una niña, tenía que buscar 3 o 4 personas y amarrarme en un palo, entonces así podía golpearme. Porque cuando ella me quería amarrar, yo me le volvía una culebra en el cuerpo así, la andaba y la tumbaba y embalaba corriendo. De lo tan grande lo que se traspasó de mí. Ellos habían elegido entre todos, la 21 división, las 7 potencias africanas, trabajar en mí, en mi cuerpo. Porque ellos sabían que yo venía con un decreto de arriba, de un ministerio profético. Jehová me marcó como una profeta desde arriba. Ellos ya sabían lo que había en mí. Y ellos querían coger ese ministerio que a mí me fue entregado de arriba, para el cual Dios me creó y me llamó. Para trabajar ellos a través de mí. ¿Y en qué momento usted empieza ya a darle legalidad consciente a estos espíritus en su vida? Es que tú le das legalidad a esos espíritus desde que tú pecas. Y yo empecé a pecar desde que me descarrié. ¿La paga del pecado qué es? La muerte. Es la muerte. Un demonio tiene legalidad por completo desde que tú estás en pecado. Sí. Es por eso que yo no hago el error, no cometo el error que están cometiendo la mayoría de los que militan liberación. Dios me usa en liberación, pero no cometo el error de meterle liberación a una gente que no ha aceptado a Cristo, que no es cristiana. ¿Sabe por qué? Porque lo estoy matando en vida. Cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, se va a los lugares secos. A los alrededores se quedan. Y cuando encuentra esa casa vacía que ya le sacaron un demonio que había, él vuelve con 7 más. Y con eso son 8. Sí. Y el postrer estado de esa persona había sido peor que el anterior. Medita la liberación a una gente que no la va a cuidar. Para que tú veas cómo se lo come el diablo. Cada uno de esos 7 vuelve con otro más, otro amigo. Es como el gadareno que tú lo estás poniendo.
Un reguero de personas que ministran liberación es daño lo que le están haciendo a la iglesia. Ministra la liberación a una gente que está en fornicación o bautiza a una gente en fornicación, como están haciendo un reguero de pastores. Para que tú veas lo que eso significa. Desde que esa persona tú lo bautizaste en las aguas, ¿el bautizo para qué es? Arrepentimiento. Para arrepentimiento y perdón de qué? El pecado. Bautízalo y que después vaya a acostarse con el esposo sin casarse. ¿Qué hiciste? Le abriste un portal terrible al diablo para que se meta en ella y la catapultaste como una catapulta para que esos demonios después tú vas a tener que coger lucha con ella para salir. Sé que salen. Hay gente que no sale sino con ayuno y oración. En mí había un demonio que salió fue con 7 días de ayuno sin yo comer ni beber. Y así de que muriéndose arriba de mí y yo lo sentía. Hay muchas formas de que entren los demonios en el cuerpo de una persona. Wow. ¿Qué tan amplio es el mundo espiritual? Ay, varón, más amplio que este mundo en el que usted está viviendo. Es más grande de lo que este mundo, porque la Biblia dice que todo lo que fue hecho, todo lo que está aquí hecho fue hecho de lo que no se ve. El mundo espiritual es más grande que cualquier tipo de mundo. Es el único mundo, vean, le voy a decir la verdad, el primer mundo creado fue el mundo espiritual. La Biblia dice en Génesis, capítulo 1, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de ¿qué? De las aguas. Y las tinieblas, ¿qué es lo que hacían? Tenían todo arropado. Arropaban sí. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No había nada. El Señor le place hacer tierra y separar, poner el agua en un lado y cada cosa en cada lugar, la tiniebla en otro lugar. Al no haber nada, varón, el Espíritu Santo se movía así, pero el Espíritu Santo vino directamente. Esto es una botella y eso eres tú, un recipiente para que el Espíritu Santo habite en ti. Cuando el hombre no tiene el Espíritu Santo está lleno de otras cosas, lleno del diablo. Y todo lo que practica son las obras de la tiniebla. Porque aunque ellos no quieran, el sistema de lo que hay dentro de ellos, a ese sistema que lo lleva. Incluso el hombre que es lo que maquina. ¿Qué dijo el mismo Señor? ¿Se arrepintió de haber hecho qué? Al hombre. Al hombre. ¿Por qué? Porque dijo, sus obras van de qué? De continuo al mal. De continuo al mal, porque es que lo que está en él es el mal. Desde que Adán iba a pecar, entró el pecado adámico al hombre. Que lo que está en él es el pecado. Y el hombre todo tiende a pecar. Incluso el hombre puede estar casado con una mega mami 60-90 y le pasa una dientuda por el lado y le vio y ya miró para el culo y se empujó a pique. Porque es que lo que hay en él es pecado, varón. Y el pecado jala. Pecado es que muerte, la paga del pecado es muerte. Tú puedes tener la mujer más linda que tú quieras al lado tuyo y la mujer que más te traquete. ¿Por qué tú le puedes traqueteo? Que hay mujeres que no, que yo soy una maga. Errores. El hombre simplemente por el instinto animal que tiene, que entró a través del pecado de Adán y Eva, quiere andar experimentando. Y el diablo le dice, mírala. El hombre puede estar que no quiera mirar, y el diablo le dice, mírala. Y mira, varón, y ya peca. Dios mío. Pastor, entonces, ¿en qué momento usted empieza a trabajar con estas entidades demoníacas? A los muchos años. Pasaron muchísimos años porque yo no quería trabajar con eso, yo le corría. Porque mi madre me decía que no. Me decía, no te vuelvas, no te metas en eso que es una esclavitud. Mi madre vivió todo el tiempo en esa esclavitud. Yo veía a mi madre cuando usted ve a los cristianos que no quieren hacer silicio ni quieren ayunar. Los brujos y los hechiceros ayunan más que un cristiano. Yo veía a mi madre apiarse de la cama por meses. Por meses haciéndose silicio a esos demonios, vestida con un traje de verde con blanco para San Miguel. Estos ojos que han de comerse catubo sendala y acanda, que han de comerse la tierra. Yo una niña la veía haciendo silicio para ellos. La veía haciendo ayuno para esos diablos. Ni cava llama, la iglesia no es que ayunan ni quiere orar. Y los satanistas y los brujos de esta jerarquía aquí ayunan y oran de una manera impresionante. Esa gente duran meses y meses ayunándole a su demonio. Y la iglesia está seca, muerta y vacía. Hay cristianos que dicen que los ayunos de Dios son hasta las 12 de mediodía. Y algunos comen a las 6 y que yo ayuné de 6 a 12. Cuando yo lo oigo, les quiero tirar esto atrás. Tirarle esto atrás, eso no son ayunos. Hay gente que no sale sino con ayuno y oración. Hay cosas en el cuerpo tuyo ancestrales que están ahí. Que tú para sacarlas de tu cuerpo, tú tienes que meterte en ayuno largo de 3, 4 y 7 días sin comer ni beber. Y más cuando tú vienes de persecuciones como la mía. Yo vengo de una persecución ancestral. De mi bisabuela, del papá de mi bisabuela, de mi abuela, de mi madre, de toda mi familia, que eso era lo que trabajaba la brujería con la aventura tradicional de potencia africana. Yo vengo de ese mundo. Ellos me eligieron a mí, Jehová hizo un rompimiento a mí por misericordia. Pero antes de eso, después que yo me descarrié, yo empecé a hacer cuantas cosas a Jehová no le agradaban.
¿Cómo cuáles? Ay, varón, fueron muchas. Yo caí en tantas cosas desagradables al Eterno, que hay algunas de ellas que nunca le he hablado en entrevista, tampoco pretendo hablarla todavía, siento que no es el tiempo, o no sé si es que yo siento que todavía yo misma no estoy preparada para hablar de ella. Pero cuando tú te metes en ese mundo, empieza el diablo a meterte cosas y a gustarte a ti cosas que no están en ti y que no tendrían que estar porque no son bíblicas. Yo cuando estaba en el mundo, tuve una persona muy buena en mi camino, que es el padre de mi primer hijo, pero yo no lo quería. Y así en esa situación yo me aparté de él, lo dejé, se fue la segunda persona en mi vida. Y yo me quedé sola. Y después que me quedé sola, duré muchos años trabajando en casa de familia y no quería tener nada con nadie ni nada por el estilo. Pero yo era una niña muy linda y había mucha metresa en mí. Y cuando yo llegaba a los lugares, varón, los hombres me perseguían por lo que había en mí. Es más, a veces yo llegaba a los sitios así, de bebedera, y yo llegaba y podía ser el hombre más lindo que estuviera ahí. Y los demonios me decían, míralo, te lo quieres para esta noche. Así mismo. Ellos hablaban en mí. Y yo les decía, sí, lo quiero para esta noche. Y ellos mismos me lo traían a los minutos. Tal vez ese hombre me decía, ¿qué quieres tomar? Hombre que yo decía, no, hombre de portada. Decía, no puede ser. Hombre famoso, que no voy a mentar el nombre de ellos que están casados con su familia. Cantantes y hombres de todos los calibres cuando yo estaba en el mundo. Los demonios me lo llevaban. Era llena de ellos. Yo era una catapulta de demonios. Bueno, fue el Eterno que me libertó. Pero después que usted se descarrea, ¿en qué momento sintió que esos espíritus se apoderaron de usted? Yo digo, varón, que ellos estuvieron todo el tiempo ahí vigilándome. Porque desde que yo me descarrié empezó a apoderarse de mí eso. Yo empecé a beber de una manera impresionante. Ahí fue que yo me di cuenta que había algo en mí que no era de Dios. ¿Por qué? Porque yo me tomaba una cerveza y no era como otra gente que se toman una cerveza y la ponen ahí. Yo me la tomaba así en picada y la soltaba vacía. Me tomaba el ron de los lugares de los grandes y lo soltaba vacío. Lo que estaba en mí tomaba en mí. Y empezaban los demonios a subir a mi cuerpo. Yo era lo que le llaman hoy en día, bendito sea Dios, caballo de demonio. Donde ellos subían. Subían uno y bajaba la otra. Y otra decía, búscame esto que quiero esto. Búscame un cigarro que quiero tal cosa. Fulano decía, búscame esto que quiero el otro. Y así empezaron ellos a operar en mí. Y la gente decía, hay que bautizar a esos seres, a esa muchacha, que son los seres que la están persiguiendo. Y los sacerdotes decían, eso es una luz que tú tienes. Los sacerdotes decían que yo tenía una luz. Y el diablo, yo estaba más en oscuridad que el diablo. Si me hubiera pedido así, me voy directamente al infierno. Y los mismos sacerdotes son los primeros que bautizan en la iglesia católica a la gente que tienen eso. Dice porque eso es una luz con la que yo he nacido. Dice para trabajar con ella. Y entonces empezaron esos demonios a apoderarse de mí. Y yo empecé a ver cosas que otra gente no veía. Un día de repente me tomo un café y cojo una taza y empiezo a mirar y empecé a ver cosas. Y a decirle a la muchacha de la taza. Y eso fue un boom, gente atrás de mí. Y después de eso empecé, gente atrás de mí. Luego se me ocurre viajar a Chile. Trabajaba en una casa de familia, pero tenía un vacío de que yo nunca me sentía bien con nada. Y siempre tenía el afán de que yo iba a ser millonaria, que quería cuarto. Aunque tuviera que vender el alma al diablo. Así lo decía. Dios mío. Y como quería cuarto, dije, voy a viajar. Aunque tenga que hacer lo que sea, y viajé. Y mucho, varón. Volé, mire, vea por montón. Hasta que Jehová me cortó la sala. Hasta aquí llegaste, no va a volar más. Ahí fue cuando Jehová permitió que me enfermara de SIDA para acostarme en la sala. ¿Cómo fue eso? Pero yo me he volado muchísimas cosas. Usted tendría que decirme qué es lo que usted quiere que yo le explique realmente. Sí. Porque la cosa fue fuerte. ¿Cómo se enferma del SIDA? De tanto volar, varón. Aterricé en un puerto que no tenía que aterrizar. Que estaba dañado. Yo vi un muchacho elegante, mire, vea. Y como la metresa me lo traían. Pero el Espíritu Santo, aún yo estando de carrera y habiendo hecho tanta fechoría. Cuando yo fui ese muchacho que me acerqué ahí, que empezamos a tratarnos, había algo, el Espíritu Santo me hacía así, algo que lo rechazaba. Y el día que fui a acostarme con él por primera vez, el Espíritu Santo no me dejó. Empezó a temblarme eso aquí. Y yo le dije, ay, yo no puedo, y salí corriendo. Dije, yo no te gusto, digo, sí, pero no. Salí corriendo de allá, del hotel donde estábamos. Eso fue en Tacna, un lugar allá en Tacna, en Perú, frontera con Chile. Wow. Yo estaba en Chile me deportaron. Para acá. Para acá no, para Perú, porque fue donde yo entré en Chile, no paga pasaje a nadie. Me tiró, vos está allí. Búscate la vida, lo que tú quieras. Dios mío. Yo pasé trabajo, varón, que no están escritos. Yo tenía que hacer una entrevista con todos los tipos de detalles de cada cosa. Usted pasó el desierto.
Yo pasé un desierto. Usted ve que la gente habla de los cristianos, que dicen, yo estoy pasando un desierto. Le voy a dar una técnica de desierto que los cristianos no conocen. El desierto de noche no hay quien aguante el frío. Tú tienes que ponerte 50 encima. Y aún así tú sientes que te estás muriendo de lo que es un desierto de noche. Porque como no hay nada, el frío va todo para allá. Pero de día tú no aguantas el calor, que tú te estás asfixiando y te estás ahogando. Porque el sol va violento encima de ti. Un sol que desciende a una temperatura sobrenatural. Eso es un desierto. Y los cristianos, que yo estoy en un desierto, estoy comiendo arroz con huevo. Tú sabes las veces que yo tengo que comer arroz con huevo y no me lo considero un desierto. Yo he pasado desiertos físicos y espirituales. He pasado desiertos económicos, sobrenaturales. En lo que el Eterno, miren esa casita donde me tiene viviendo. Eso es un proceso de un desierto. Pero ya se acaba ese vituperio pronto, porque ya Él decidió hacer algo grande conmigo. Wow. Entonces, ¿en qué momento usted empezó a conseguir dinero, a conseguir lujos y a verse bien económicamente, luego que pasa todo ese proceso de desierto, de dificultad y de enfermedad? ¿Y cómo Dios lo sana de esa enfermedad? Antes de todo eso, yo tengo que recalcar algo que pasó en mi vida. Yo siempre tuve la mala suerte de que los hombres, donde quiera que yo llegaba, porque yo era muy linda, al ser bien delgada, yo era más delgada y tenía el pelo bien largo, y era una muchacha muy atractiva. Cuando yo llegaba, los hombres se quedaban como prendados. Los mismos demonios que habían en mí los prendaban. Por lo cual yo, desierto económico, cuando estaba en el mundo, pasé muy poco. Porque los hombres me perseguían y me daban lo que yo quería. No tenía tanta dificultad en esas áreas. Entonces, ya después, cuando ya yo tenía ese afán de que nunca me encontraba bien, me casé, cometí el error. No fue que me casé, sino que me mudé con alguien, que es el papá de mi hija, con el que empecé a pasar todos los vituperios posibles habidos y por haber económico. Hasta que dije, no aguanto más. Y ahí fue cuando me metí en viaje para Chile. Cuando me metí en viaje para Chile, que me mandaron para Chile, supuestamente era para Chile, pero me dejaron botada en Perú. De Perú me metieron por un lugar llamado Colchane, que es Bolivia, con la frontera a Chile. A mí me dejaron por muerta tirada en esa frontera porque nunca me había congestionado y me congestioné del pecho. Y no podía respirar por el mismo problema de desierto, porque yo cargaba como 5 medias y como 7 licras puestas y 2 o 3 encima, y aún así no podía caminar de la ropa que cargaba puesta, no podía avanzar a caminar. Pero el frío me estaba matando, porque el desierto es frío como cosa, algo sobrenatural. Entonces, en el desierto yo me estaba asfixiando, y el que iba haciendo el guía, dijo, déjenla que ella no va a llegar. Entonces no ve que esa mujer no puede respirar, que se está muriendo, y me dejaron tirada allí, y todo el mundo se fue. Pero entonces venía un muchacho de Ecuador, y él, cuando me cansó a ver que venía atrás, me dice, ¿qué pasa? Yo le dije, me dejaron tirada aquí, porque no puedo respirar. Yo estaba haciendo así, respirar. Yo no podía respirar. Y me dice, camina, yo no te dejo, deja la ropa, dejo todo. Y camina. Yo dejé mi maleta, dejé toda la ropa y dejé todo. Y él me caigo aquí y me llevó. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento donde se vio sola ahí? Dije que me iba a morir. Pasó por mi mente que me iba a morir, pero había algo que yo no había soltado nunca, aún siendo descarriada. ¿El qué? La fe. Y cargaba la Biblia. Y yo sabía que él iba a hacer algo. Porque yo, cuando me convertí por primera vez, hice un pacto con él. Y él me escuchó. Yo le pedí a él que no me permitiera morir sin su presencia. Le pedí que le dije, haz lo que tú quieras conmigo, pero no me permita morir sin ser cristiana. Le dije, póstrame en una cama si tú quieres, pero permíteme conocer, permíteme irme contigo, permíteme salvarme, no permita que yo vuelva atrás. Y esa palabra le escuchó y la anotó también. ¿Sabe por qué lo sé? Porque luego me mandó a esa mujer, cuando ya yo vine, cuando me deportaron de Chile, que yo estaba allá en Perú, me mandó una señora llamada Ana, de Ecuador. Una señora mayor que cuando esa mujer con esos pelitos malos iba haciendo así, prendía, que ella entró donde yo estaba, al hotel que yo estaba. Ella me dijo a mí, cuando ella empezó a buscarme, yo le dije que yo no sabía, que yo no la conocía, que no sabía quién era ella. Ella, tú no me conoces, pero el Espíritu Santo, que me mandó aquí, a quien tú le servías, Él sí te conoce. Dice que te acuerdes de la promesa que tú le hiciste cuando te convertiste. Que te acuerdes de que tú le dijiste que te postrara en una cama si era necesario, pero que no permitiera que tu alma se perdiera. Dice Jehová que te postre en una cama que te enferma. Yo no sabía en ese entonces que yo estaba enferma con SIDA. Que Jehová le había placido mostrarme ya. Que en esos mismos días yo tenía un mes conociendo a un muchacho llamado Eduardo Alfredo Celis Río, que lo conocía allá en Lima, Perú, cerca de un hotel ahí donde Don Beto, que estaba hospedándose ahí en ese hotel. Yo no sabía que yo había conocido a ese muchacho y empecé a tener una relación con él, salí con él. Y no sabía que él estaba enfermo.
ni mucho menos que él me iba a enfermar. ¿Cómo se da cuenta? Una discusión que tuvimos porque él estaba metiendo droga y yo le dije que yo no quería saber nada que tuviera que ver con droga. Él está muerto ya, hace muchos años. Yo le dije que no quería saber nada que tuviera que ver con la gente con droga porque había pasado mucho malo vituperio con una persona que estuvo así en mi vida. Y él me dijo a mí, cuando yo le dije que lo dejaba y que no quería saber nada y recogí todas mis cosas, me dijo, vete donde tú quieras, que tú en tu sangre lleva mi sello. Y yo le dije, ¿de qué sello tú me estás hablando? Me dijo de esto, sacó un frasco. Él se tomaba todo el tiempo una pastilla y me había dicho a mí que era por un tumor que él tenía, que era inoperable y que su vida era corta. Pero él cambiaba la pastilla cuando iba y la buscaba a otro frasco. La sacaba de la vaina donde dice retrovirales y la metía a otro frasco. Me dice, ¿sabes lo que es esto? Estos son retrovirales. Me buscó la verdadera caja. Me dijo, yo tengo SIDA. Y tú tienes SIDA en tu sangre. Tú tienes tanto tiempo conmigo y estás embarazada de mí. Me dijo, así que tú tienes SIDA. Cuando él me dijo eso, yo caí ahí mismo, pan de ploma a gritar. Pero entonces levanté la mano para arriba y dije, ese sello, yo no lo acepto. Yo no acepto ese diagnóstico en mi cuerpo. Yo soy hija de Cristo, yo fui lavada, ahí me acordé de un Cristo, al que yo había abandonado. Ahí sí, porque hay mucha gente que se acuerdan de Dios cuando lo necesita. Yo me acordé de Dios cuando lo necesitaba. Ahí yo clamé a esa sangre, a ese sello. Ahí yo quise cubrirme con la sangre de Cristo. Ahí yo empecé a suplicarle al Todopoderoso. Ahí yo empecé a pedir misericordia. Y le dije a él, rápido, llévame a una iglesia. Y ella, al verme llorando, me dijo, camine, buscó una iglesia. No había una iglesia, me llevó a una iglesia católica. En la iglesia católica yo le dije, Jehová, no es ante esos diablos que me postro delante de ti. Aumenta tu misericordia conmigo y no dejes, no me postro en cama. Empecé a gritar ahí como una niña. Y le dije, acuérdate que tengo 2 niños que dejé en República Dominicana, que no lo he vuelto a ver. No permita que permíteme ver a mi hijo, aunque sea con 15 años. Y le rogué al Eterno. Y ya entonces le dije a él, yo me voy a República Dominicana. Me dijo, no te vayas para allá porque te vas a morir más pronto. Me dice, quédate aquí que yo voy a ir para que te pongan el mismo tratamiento que tengo yo y te voy a cuidar. Porque ya yo tengo, me dice, yo he sobrepasado la enfermedad, ya yo ahora mismo no estoy, tú estás ahora mismo, me dijo así mismo, en periodo de incubación del virus. Pero y ese es el periodo más malo, me dijo, pero yo he sobrepasado la enfermedad, llevo un tratamiento, yo voy a cuidar de ti. Quédate aquí conmigo. Yo le dije, no, yo me voy. Cuando yo llegué aquí a República Dominicana, todos los días yo me ponía a beber alcohol con una canción que decía, lloro porque mi vida se agota. Día por día, y empezaba a gritar. Yo sentía que mi vida se agotaba cada vez que yo me iba al baño. Y todo lo que comía me daba diarrea. Sentía que mi vida se agotaba cuando empezaron a salir en mi cuerpo un reguero de ampollas. Cuando todos los huesos de mi cuerpo me dolían como si me hubieran dado una paliza día tras día. Yo no sabía que SIDA era tan maldito, que era tan malo. Wow. Porque SIDA, el Señor me dijo a mí después un día orando por un muchacho que tenía SIDA, que era un demonio, y Dios ha sanado personas con SIDA a través de mi mano. En esa área donde Dios me usa fuertemente a mi sanidad y en liberación. Por su infinita misericordia. Porque Él me sanó. Y después que me sanó, yo le dije, yo quiero una manifestación de tu gloria cuando predique el evangelio. Yo no concibo ni creo en un evangelio muerto. Yo creo y concibo un evangelio con vida, porque tú dijiste que cosas mayores que tú haremos. Y cuando nos mandaste a llevar el evangelio en Mateo, tú me dijiste a mí claramente a través de tus palabras que me fuera a sanar a los enfermos y a libertar los que estaban gastados. Yo no creo en un evangelio donde no haya liberación, donde no haya sanidad. Y empecé a buscar eso entre los montes, hasta que el Señor depositó en mí una unción sobrenatural. Wow, entonces, usted fue al médico para saber el diagnóstico. De una vez le dije a él que me llevara, varón, allá en Perú. Fuimos a varios lugares y me hice pruebas. Y la primera prueba me salió toda negativa y me dijo, te van a salir negativas porque el virus está incubando en ti. Me dijo, después de los 3 meses, tú vas a empezar a dar positivo, estate tranquila. Y me decía, no te vayas, que allí tú no vas a tener quien te cuide. Entonces yo, como yo hacía una niña rebelde todo el tiempo, me acordaba de que yo decía, mi madre va a tener que atenderme en una cama. Me van a tener que poner, empecé a buscar todo lo que tenía que ver con SIDA en el 2008. Y empecé a buscar todo eso. Y veía que había que ponerle pañales, que terminaban secándose. Veía que todo lo que me estaba a mí pasando, que ya me estaban saliendo llagas en toda mi boca. Los dolores que daban. Veía que daba una anemia terrible. Veía que no se te quitaba la gripe, que te congestionaba del pecho, y todo eso yo lo tenía. Yo tenía todos los síntomas, me estaba yendo a pedazos.
Comía y era de una vez para el baño. Cuando yo llegué a República Dominicana, mi mamá me dijo, mira, ¿qué es lo que te pasa que tú estás tan flaca? Yo le dije, lo que pasa es que usted sabe que estaba trabajando allí tomando. Y eso me dañó el estómago y tengo problemas. Y la pobre vieja haciéndome todo tipo de medicamentos para sanarme y yo muriéndome con SIDA. Hasta que apareció uno que me dijo, yo soy la cura SIDA. Wow. Yo le dije, yo quiero la cura. Y es por eso que yo estoy enamorada del Espíritu Santo. ¿Cómo fue eso? El Espíritu Santo, el amigo inigualable, tuvo misericordia de mí. Cuando yo empecé a ir a todos los médicos, mi hermana me decía, Araceli, tú eres una mujer que era cristiana, tú tienes que tener fe. Si ya tú dijiste que tú no recibías ese Dios, tú no tienes eso. Yo decía, por esta gracia, mírame. La única que sabía era mi hermana. Yo hablé con ella y le dije, prométeme con tu mano que nunca va a hablar esto. Y ella me dijo que si ella está en España, yo me la llevé allá. Y me dice, cuando fuimos, le dije, fuimos a Cabral Ibáez. Me hicieron mi prueba. Salí asignada en todas las pruebas. Y yo muriéndome y secándome. Y yo yéndome en diarrea. Y yo yéndome en vómito con todo lo que comía. Y yo bebiendo un reguero de una pastilla, unos potejitos así que le llaman Soladén en este país para subir la defensa. Porque mi defensa estaba en el suelo. Y yo con todos los síntomas yéndome a pedazos. Hasta que un día le dije, Señor, ¿por qué tú no me sanas? Tú eres Dios, sáname. Sáname. Empecé a gritarle. Y le decía, sáname. Te voy a servir si me sana. Yo hice un pacto con él de servirle para que me sanara. Hice un pacto con él para que la misericordia de Dios aumentara conmigo. Y por eso yo estoy aquí de pie todavía. Pero después que Dios me sanó, yo me descarrié. De nuevo. De nuevo cuando me fui a España. Y ahí fue que yo hice diablura. Y ella ahí esperándome. ¿Cómo fue ese momento cuando usted llega a ese lugar? Yo de aquí me fui a España. Cuando yo llegué aquí, que llegué enferma, duré muchísimo tiempo, andaban muchísimos hombres detrás de mí. Andaba el papá de mi hija detrás de mí, pero yo no quería involucrarme nunca más con él por no dañarlo. Yo decía, no puedo enfermar a nadie. No quería tener nada con nadie para no enfermar a nadie, bendito sea Jehová. Es tanto así que hay personas que están muertas ya que estuvieron conmigo. Y Jehová a mí me tiene con vida. Yo sé que sobre mí corrió un pacto de la sangre del Cordero. Y que si yo por cosas de la vida falseo en estos caminos, no duro nada viva. No le sirvo a Dios de que porque me haya sanado, nada. Con toda la sinceridad se lo digo. Le sirvo a Dios porque fue que me enamoré de Él. Conocí a un amigo, del cual yo quiero hablar en esta hora. Yo conocí al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué representa Él? Para mí, todo. Sabashem, Darabacaya. Todo. Él para mí lo es todo. Cuando le digo todo, es todo. Él es mi vida, Él es mi guía, Él es mi amigo, mi compañero, mi todo, mi padre, mi hermano, mi todo, mi esposo. No concibo la vida sin Él. Mire, me pueden quitar los hijos. Ahora mismo Jehová puede venir como hizo con Job, llevárselo a los 4 hijos que tengo. Y sigo tranquila, para adelante. No me turba. Me puede quitar esposo, estoy quieta. Me puede quitar casa, vehículos, todo. Y estoy tranquila. Pero con un día que yo no siento el Espíritu Santo, estoy inquieta, me siento mal. Porque hay una parte de mí esencial, que es todo mi ser, que está asfixiado, enamorado. Yo estoy asfixiado, enamorado del Espíritu Santo. Y no concibo la vida ni un solo instante sin Él. ¿En qué momento lo conoció? Cuando yo me convertí por primera vez, empecé a conocerlo, pero no lo conocí. Lo conocí cuando volví a reconciliarme, cuando me reconcilié con Dios. En España lo conocí. ¿Cómo fue ese momento o qué circunstancia estaba viviendo? Un satanista tenía debajo de mi casa. Me mudé sin permiso, lo que hacen muchas personas cristianas, moverse sin permiso de Dios. Y me mudé a una casa donde tenía un sacerdote satánico de la última raya de la jerarquía de ellos. El último nivel de sacerdotismo lo tenía ese hombre. Pero ahí ya era cristiana ahí. Ya era cristiana, pero estaba mal con Dios. ¿Por qué? Porque una serpiente me picó en este brazo. En el mundo espiritual, en sueño, y se materializó en el físico. Wow. Y entró un veneno a mí que parió una serpiente que estaba dentro de mí y empecé a masturbarme. Eso abrió brecha y descuidó mi vida espiritual con Dios. A través de los teléfonos. Yo hablaba con un joven ya, por teléfono, para casarme con él. Estábamos hablando de todo para casarnos, no había caído en pecado así, pero después que eso entró en mí hubo problemas. Empezamos a pecar por teléfono, en fornicación por teléfono. Y ese demonio empezó a tomar legalidad en mí y a acabar conmigo dentro de mí.
Me impactó eso que usted dijo, que en el sueño una serpiente le picó. Se lo puedo Cuando contar usted, entero. cuando usted se despierta, ¿qué se ve eso? Antes de eso, yo en el día, sobre las 3 de la tarde, estaba orando. Yo tengo, a mí me gusta orar a las 3 de la tarde. Sí, sí. Yo amo lo que son las oraciones, porque es la forma en la que he conocido a Dios. Sí. Y me gusta compartir con Él. Le expliqué que para mí Él es prioridad, es mi amigo. Y yo en esa intimidad con Él, eran las 3 de la tarde y me puse a orar. Eran las 3 de la tarde de España. Me puse a orar y a clamar, a gemir, a interceder. Y de repente cuando estoy intercediendo yo veo una serpiente tan grande, tan grande, tan grande que la escama la tenía como un dragón. Ella viene en una visión a tragarme viva. Y yo no sé de dónde me salieron dos espadas de la mano. Y yo empecé a picar, a picar, a picar y a reprender y se empecé a hablar lengua. Mi hijo pequeño que estaba ahí, Abraham, que nosotros éramos muy pequeñitos, con la otra empezaron a reírse y me desconectaron. A yo desconectarme todo eso pasó, dejé de orar al rato. Ya después de que dejé de orar en la noche, cuando me acuesto, oré un poquito y me acosté. Y esa serpiente vino de noche a visitarme en sueño. Yo iba mudándome con mis niños, yo iba con los dos pequeños adelante y los grandes venían atrás. Y yo estaba cruzando un río y de ese río salía esa serpiente grandota para tragarme. Y cuando yo la vi, yo venía con los dos niños pequeños. Cuando la vi que ella venía a tragarme, yo hice así, levanté la mano así y clamé a Jehová. Y vino un señor mayor que cogió un alma que nunca le he visto en la faz de la tierra y hizo así, ¡pam! Inmediatamente ella cayó muerta. Pero entonces cuando yo hice así, vino una serpiente pequeña, hija de ella, que se me pegó ahí. Y yo la agarré así, la desmenucé y la desbaraté. Y yo la vi en sueño cuando la desbaraté. Pero entonces ya me dejó el veneno de los dos colmillos. El otro día yo me levanté con los dos colmillos pegados. Tengo una foto de eso, se la voy a traspasar para que usted la ponga junta con el video. Dios mío. El otro día yo me desperté con los dos colmillos ahí metidos. Los dos colmillitos se ven hasta en la foto. Y entonces cuando yo me desperté, que yo hago así, que me despierto, lo primero que siento es una picazón y un dolor aquí. Me hago así. Cuando yo me miro eso como los dos colmillos, yo digo, Señor, reprenda al diablo. En el nombre de Jehová. ¿Qué es esto? Llamé corriendo a mi pastor aquí, José Fasó, a la República Dominicana. Y le expliqué lo que había pasado. Dice, ¿qué? Hazme una videollamada a mi hija. Le hice la videollamada y me dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Me dice, úngete corriendo. Yo me ungí, cancelando todo veneno, pero eso no valió. Empezó mi cuerpo a entrar en una metamorfosis con ese veneno para matarme. Empezó mi cuerpo a sentir fiebre, dolores, y el cuerpo ponerse hinchado, el cuerpo ponerse rojito. Y hasta que a los 5 días tuve que ir obligatoriamente a ingresarme. Y me ingresaron 5 días. Duré 5 días mal en mi casa y 5 días ingresada. Empezaron a ponerme una crema y todo. Cuando yo fui allí, la doctora que estaba ahí, que miró la mordedura, porque estaba igualita y más grande todavía, llamó corriendo a todos los médicos y dijo, no es una araña, no es esto, no es lo otro. Empezaron a descartar todo tipo de animales. Y una que es bióloga dijo, eso fue una serpiente que le picó. ¿Dónde usted trabaja? En una casa de familia. Al monte por ahí, dije, sí, hay monte grande. Me dice, ¿hay serpiente? ¿Usted ha visto? Me dice, me dice, porque aquí no hay serpiente en este país, pero yo tengo una serpiente pequeña que se llama mascota allí, que le haya picado a usted sin usted darse cuenta. Yo estoy callada porque hay un expediente que han abierto que me quieren quitar mis hijos, porque decían que yo estaba loca, por las cosas que Dios hacía conmigo. Y estoy callada que no sé yo qué hacer. Yo, Jehová, si hablo me quitan los hijos, pero si digo mentira me voy al infierno. Y lo que hice fue que usted puede callarme, pero hable. Entonces dijeron, vamos a hacer, como ya no quiere hablar, vamos a hacer una biopsia. Me cogieron un pedazo de carne de aquí, de este pie, y me lo cortaron para hacerme una analítica para saber qué tipo de veneno era que yo tenía en mi cuerpo. Sí. Y empezaron ahí, me ingresaron, empezaron a ponerme crema, todos los días me ponían 3 y 4 cremas diferentes. Mi cuerpo estaba rojo, yo me estaba muriendo. Y yo entonces me primero, para que saliera el veneno que yo tenía dentro de ahí. Y después de eso vino mi problema, porque entonces lo que hubo se formuló en el mundo espiritual. Y ya luego yo no podía orar. Cada vez que yo iba a orar empezaban a salir un reguero de serpientes de mi cuerpo, que me mordían literalmente. Yo tenía la mordida por todas partes y a mis hijos también. Entonces ya yo me puse que no oraba para que ellos no le picaran a mis hijos ni me picaran a mí. Ya yo no oraba. Solo oraba en mi mente. Y cuando oraba en mi mente también me picaban. No pude hincarme, no pude hacer nada. Entonces entré en el área de masturbación a 2 manos. Porque ella me llevaba al baño obligado. Podía estar donde estuviera y ella me llevaba a masturbarme. Lo que había en mí. Era terrible. Ese demonio quiso acabar con mi vida de una manera impresionante. Algo sobrenatural. Un día mi pastora, que es una mujer que amo mucho, Josefa Suárez, me dijo que tenía un problema y que necesitaba que yo le ayudara en oración. Y yo le dije a ella está hablando conmigo y yo digo en mi mente, ella no sabe ni siquiera la condición espiritual por la que yo estoy atravesando.
Y ella quiere que yo le ayude. ¿Cómo le voy a ayudar si yo ni siquiera estoy orando? Yo no ayuno, yo no hago nada. Yo lo que estoy es masturbando, ella no lo sabe. Pero entonces, al haber sido una pastora y una pastora tan buena, yo dije, ya he peleado por mis grandes batallas, no la puedo dejar sola. Tengo que ayudarla. Yo me sentía comprometida con ella. Y le dije, está bien, cuente conmigo. Y ese día agarré y le dije, Jehová, si tú me libertas, yo prometo servirte todos los días de mi vida y nunca más fallarte. Ten piedad de mí, sáname, sálvame. Saca esto que está en mí porque yo no te quiero fallar. Porque cada vez que yo terminaba de masturbarme, yo gritaba y me arrepentía. Le decía, mátame ahora que estoy bien contigo. Ya me arrepentí. Llévame ahora, no dejes que te falle otra vez. Tú sabes que yo no quiero. Y cuando eso me hace así en mi parte, yo le decía, tú ves que yo no quiero. Mátame ahora. Corre antes de que yo peque, llévame. Yo le oraba, yo le suplicaba a él que me matara. Yo pedía la muerte y la muerte no venía. Porque no quería fallarle a Dios porque estaba oficiado del Espíritu Santo. Amaba a Dios y sabía que le estaba fallando. Y no quería eso en mí. Y era ese demonio dentro de mi cuerpo. Por eso es que yo lo digo siempre claramente, que hay género que no sale sino con ayuno y oración. Ese demonio salió de mi cuerpo a los 7 días de ayuno sin comer ni beber. Cuando mi pastora me dice a mí que ella quiere meterse en un ayuno y quiere que yo la ayude, que yo acepto ese reto sabiendo yo que la condición en la que yo estaba, yo le pedí a él que me ayudara. Y el Espíritu Santo vino y me dio una fortaleza sobrenatural, aún yo estando en la condición en la que estaba. Por eso es que yo le he dicho claramente que el Espíritu Santo es el mejor amigo que un cristiano puede tener en la faz de la tierra. No hay nadie como él. Porque aún sabiendo que yo le estaba fallando y que estaba mal delante de su presencia, aún así, él tomó y hizo misericordia conmigo. Y cuando yo empecé a coger ese ayuno, yo lo cogí ese día, ayuné. Y había eso, empezó a brincar en mi cuerpo. Y a moverse en mi barriga. Una desesperación que tenía que comer. Algo que me estaba matando. Algo que me estaba desbaratando dentro. Y se movía algo sobrenatural fuerte. Y era ese demonio acabando conmigo. Cuando voy para la cocina para beber agua, oigo algo que me dice, no beba. Me volví para atrás. No bebí. Aguanté el otro día. Aguanté el tercer día. Al cuarto día yo ya no puedo más y el Espíritu Santo me dio fortaleza. Seguí. Al quinto día siento un fuego en mí. Como cuando usted lo tiene metido en una estufa de alto grado que te están quemando. Y eso fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empezó a quemar. Entonces al sexto día ella se manifestó. Salió, sacó su dedo mío de los pies. Ella tenía la cola. Y yo soy alta. Y ella estaba arriba y me miraba así. Por tragarme. Ella quería salir de adentro para tragarme para adentro así. Y yo la veía. El Señor ten misericordia. Sácame esto, yo no quiero esto en mi cuerpo. Yo ayunando, yo no quiero esto en mi cuerpo. Y el Espíritu Santo me decía, no beba, no coma. Yo sabía que el Espíritu Santo me quería libertar. Y yo aguantaba y decía, me estoy muriendo. Y ella se encaramó ahí. Y yo la veía. Y ella me hablaba. Me decía, bebe agua. ¿Tú no tienes sed? Y yo decía, yo tengo sed, me estoy muriendo del hambre también. Pero prefiero morirme antes de que tú te quedes en mi cuerpo. Tú te vas a morir. Tú vas a salir de mí. Porque tú no perteneces a mi cuerpo. Y al séptimo día, a las 3 de la mañana orando, ella agarró, sacó su rabo y enrolló aquí en mi espalda. Se hizo un rollo, así un ron grandísimo. Y yo estaba así que no podía ni caminar de peso tan grande porque lo sentía literal. Literal, yo sentía que estaba cayendo ese demonio. Hasta que el Espíritu Santo le puso para afuera y lo sacó por aquí. Yo la vi cuando cayó. Y yo dije, soy libre. Yo dije, ahora te voy a servir. Después de ahí, ¿qué cambió en su vida? Todo. Wow. Ese mismo día el Espíritu Santo vino sobre mí con unos géneros de lengua sobrenatural. Y duré varios días que no podía hablar nada que fuera en español. Tuve que dejar de hablar con todo el mundo por teléfono porque todo lo que me salía era la lengua. Wow. Fue un bautizo terrible. No he visto cosas semejantes. Es santo, alabanza, aleluya. Gloria al Cordero. Vino una unción sobrenatural. Vino santo. Vino ese amigo a llenarme. A llenarme. Y eso era género de lengua, de toda clase de lengua, y a interpretar la lengua. Sabía lo que hablaba de repente. Y sabía lo que la gente hablaba donde quiera, en la lengua. Algo sobrenatural vino a mi vida. Ay, santo, aleluya. El Espíritu Santo empezó a llenarme. Y yo desde ese entonces no concibo la vida sin Él. Me enamoró de Él. Por eso en una ocasión que yo estaba en un ayuno de varios días, 21 días de ayuno sin comer ni beber. Y no lo sentía. Yo le dije, ¿por qué si tú sabes, tú me enamoraste y ahora no puedo sentirte? Yo estoy oficial de ti. Si yo no te siento, me muero. Entonces, dije, dame un beso, dame un abrazo, dame una caricia, dame algo. Déjame saber que tú estás aquí.
Y entonces Él me hizo así, me abrazó. Y me hizo saber que si Él me abrazaba, en la condición en la que estaba mi cuerpo físico, podía matarme. Que por eso era que Él no me abrazaba, pero que Él estaba ahí. Y empezó entonces a mostrarme todo lo que Él hacía, pues mire que Él estaba ahí. Conocí al Espíritu Santo, un amigo inigualable. Un amigo fiel, un amigo que nunca te abandona, un amigo que no te suelta. Un amigo que aunque tú seas infiel, permanece fiel. Conocí al Espíritu Santo, quien te muestra, quien te enseña, quien te redarguye, quien me ha mostrado muchas cosas que vienen para la faz de la tierra, de las cuales voy a seguir hablando. Quien habla, porque hay muchas personas que creen que el Espíritu Santo no habla. Si Él no te habla a ti porque tú lo tienes de luto. Mira, ve que lo que tú estás haciendo que a Él no le agrada, porque en una ocasión yo me iba a poner un perfume y Él me dijo que no me lo pusiera porque ese perfume lo habían hecho los satanistas. Porque Él habla. Hay muchísimos perfumes que la iglesia está usando que son los satanistas que lo han creado. Muchísimas marcas de perfumes que son hechas con sangre incluso, que Él me lo dijo. Y la iglesia la sigue utilizando. Dios mío. Y por eso tú ves que el Espíritu Santo se comprime dentro de ellos. No es que Él tenga límite, eres tú que lo estás limitando. El Espíritu Santo no tiene límite, Dios no tiene límite porque Él es el que hace los límites. Las iglesias están viviendo un evangelio que ellos hablan de una fe que ellos no tienen. Hablan de fe pero no lo conocen, no han conocido la fe. Yo he conocido la fe. Yo he aprendido a vivir por fe. Cuando el Señor me dio a mí que recogiera todo en España y que viniera a la República Dominicana, que llegando aquí me ponía unos patines en mi pie y una obra en la mano, yo le creía al Eterno y aún sin tener nada yo vine a esta nación. Y hasta ahora Jehová ha sido propicio conmigo y nunca me ha soltado. Y ha estado conmigo ahí. Jehová es que me sostiene. Yo no trabajo, yo dependo por completo de Dios. Pero Jehová ha estado ahí conmigo. Wow.